esa paternidad, es el como aquel inventor, ¿no? El padre de las ciencias. Si yo conociera quién fue el que inventó al peluquero, si yo fuera el peluquero, el que hubiera inventado la peluquería, ¿no? Sería el padre de la peluquería, ¿no? Y a veces la falta de paternidad ha traído conflicto al mundo. Cuando no hay una paternidad, pues, ¿qué se espera? Un mal matrimonio. Yo muchas veces les enseño a mis hijos, no sé que mis hijos son guapos, mis hijos son su padre, ustedes saben. Como deben de ser, ¿no? Y veo que tienen mucho pegue. Y a veces pienso que es el diablo, ¿verdad?, el que quiere seducir a los chavos, ¿no? Porque no veo otra cosa. Y les digo a mis hijos, procura tener solo una sola, procura no lastimar su corazón, procura protegerlo, procura enseñarle, porque a final de cuentas tú vas a ser papá y vas a tener una esposa y tienes que enseñarla. Si a veces, no digo que la eduques, pero sí tienes que enseñarla, tienes que guiarla, tienes que dirigirla, tienes que protegerla, tienes que suplirla. Así que no se vale que tú vayas a dañar el corazón de una niña, no lo hagas, ni juegues con ella. Entonces, como papás, ¿qué es lo que queremos? Nosotros continuar con la tradición bíblica, con los principios de Dios acerca de la familia. ¿Cuántos quieren que sus hijos se casen y al año se divorcien? Nadie quiere eso, ¿verdad que no? Y a veces resulta complicado lograr entender la paternidad. Yo tuve un padre, la verdad es que mi papá me amó mucho. Yo no recuerdo que se haya separado de mi mamá. Yo nomás recuerdo que estaba yo chiquito y vivía en Michoacán, y recuerdo que mi papá nos llevaba cada 8 días, o nos llevaba juguetes, jugaba conmigo a las canicas, me enseñó a bailar el trompo, me enseñó a jugar el yoyo, me enseñó a jugar hoyito, ¿verdad? Cuando nos trajo para México, después de que él se casó, cada 8 días era de vamos a Huaxtepec, vamos a la barbacoa, 1 o 2 veces al año vamos a Acapulco. Era un padre que suplía, era un padre que me enseñaba, que me daba consejos, porque eso hace un padre, ¿no? Dar sabiduría a sus hijos, ¿no? Independientemente de los errores que haya cometido, de cómo nos haya tratado después, digo, uno es ser humano y uno entiende que sin dirección de parte de Dios no resulta bueno, ¿no? Pero como dice el apóstol Pablo, no hay que aprender a quedarnos con las cosas buenas y no con las cosas malas. Y digo, es un tema delicado porque a veces no crecimos con un papá, con una figura paterna, ¿no? Conozco gente que creció con un papá, pero el papá estuvo ausente. Estaba el papá en casa, pero ausente de la vida de los hijos, ¿no? O sea, ¿de qué servía tener un papá si estaba ausente? Y a veces no logramos entender, y esto nos lastima tanto. Es que el papá nunca estuvo contigo, es que tú no sabes que se iba temprano a trabajar. En la semana le corté el cabello a un joven, un papá joven, ¿verdad? Por primera vez. Y entonces nosotros decidimos mejorar el servicio, damos un refresquito, una agüita, un juguito, y le digo, ¿qué te ofrezco? ¿Un refresco, un agua, un juguito? ¿Es en serio? Pues claro que es en serio, que como estás en pues es cortesía, no te lo voy a cobrar. Es que a mí nunca me han consentido tanto. Ver nada más qué tremendo es cuando no estás acostumbrado a que te abracen, a que te den algo, y dices que yo tengo hijas y a veces me quieren dar, y digo, no hija, no, quédate, no, ¿cómo crees? No estás acostumbrado a recibir. Digo, y sabes, cuando tú no recibes algo de tus hijas, tú la estás metiendo en maldición, digo, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. Y empiezo a hablar con él. Digo, cuando tú le dices a tu hija, ¿cuántos hijos tienes? 5. Órale, bueno, ya está joven, ¿no? Y le dices, no, pero sabes que estás generando en el corazón de tu hijo rechazo. Y sabes, al rato tu hija va a ir a buscar a quien darle algo. Y desafortunadamente se lo vas a dar a un padre. Deberíamos de ser conscientes, y cuando algo nos den nuestros hijos,
recibir gracias. Gracias porque te esforzaste. Incluso aplaudírselos. ¿Sabes qué vas a generar en el corazón de tu hijo, de tu hija? Emoción. Mi papá me quiere, mi mamá me quiere, es buena onda, es chido, ¿no? O sea, dices, wow. Pero a veces tenemos ese concepto erróneo, equivocado, de que como crecimos con una figura paterna, de que nunca nos dio nada, con el rechazo y esas cosas, y nos cuesta trabajo hoy en día recibir. A mí de repente me daba por abrazar a mis hijos, por besarlos, y se dejan. No lo hago tan seguido porque luego se emocionan, luego quieren sacar unas cosas. Así que hoy es un día muy especial, es el Día del Padre. No sé si tu padre fue bueno o fue malo, pero si hoy no tienes una relación con él, bueno, pues honralo de una u otra manera. Yo recuerdo cuando era chico, empecé a ganar dinero, siempre llevaba a mi papá una gorra, buscaba que comprarle algo, estaba yo contento, no sabía cómo honrarlo, ¿verdad? Y digo, es bueno, pero vamos a la Biblia, dice en Romanos 8, 16, 17, solamente es un pasaje, quiero dejarte una reflexión. Romanos 8, 16, 17 en la traducción Dios habla hoy, dice: y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Diga conmigo, ya soy hijo de Dios. Mira, ahora, si tú logras entender esto, te voy a hablar un poquito acerca de la paternidad de Dios, porque no tenemos una relación con nuestro Padre sana por X cosas. Yo te voy a decir una cosa, te voy a pedir una cosa: nunca juzgues a tu papá, no lo juzgues. ¿Por qué? Ay, me abandonó, me dejó, me maltrató, me golpeó. ¿Sabes qué? A mí mi papá una vez agarró una cuarta, ¿sí saben qué es una cuarta? Era algo como que le pegan a los caballos. Y me puso una pela, pero de esas buenas. Bueno, lo que pasa es que había comprado unas sillas y yo con el tenedor piqué la silla y me gustaba cómo se veía así. ¡Ay, mi padre! Y la mamá, tómala, loco. ¿Qué querías, no? ¿Qué querías, no? Que me aplaudiera, pues no. ¿Alguien aquí su papá se lo ejecutó o no? ¿Sí? ¿Cómo te sentiste? Ay, mi papá no me quiere, no, pero ¿qué hiciste? Marquita, platícanos, ¿qué hiciste? No me acuerdo. Mandarme una travesura con mi hermana. Ya los dos. Es que uno tiene una perspectiva diferente a los papás. Uno, para los chicos, es un juego, ¿no? Para el papá es algo serio. Y a veces yo he tenido que aprender, a veces mis hijos son muy bromistas, pero se pasan luego de bromistas, y tengo que meterme a ese asunto de ser bromista y no amargarme, porque a veces quiero hablar las cosas serias y ellos bromeando, ¿no? Entonces, dice la Biblia, no recuerdo, pero dice: tuve un padre que me trató con mucho amor. Yo digo, bueno, que a veces queremos ser tan cuadrados, tan tajantes, y a veces herimos a los hijos, ¿no? Pero yo te digo, no juzgues a tu papá, no lo juzgues. Sus razones tuvo, y una de sus razones te voy a decir cuál es. Él no tuvo un padre que lo amó. Quizás él fue un padre, un hijo rechazado, un hijo golpeado. Por consecuencia, como no hay paternidad, ausencia de paternidad, pues no iba a ser un buen papá. Por eso es que ahora que estamos leyendo este pasaje dice: y ese es el mismo espíritu que se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos hijos, también tendremos parte de la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, pues sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. ¿Okay? Entonces, mira, el apóstol Pablo es el mismo espíritu. El espíritu de papá dentro de uno. Cuando tú tienes ese espíritu de papá, te vuelves una persona protectora. Quieres suplir las necesidades de tus hijos, cueste lo que cueste. Trabajas, cueste lo que cueste.
A veces tienes que abandonarlos, tienes que dejarlos por ir a trabajar. Y a veces eso no lo logras entender, que tu papá se tuvo que ir y tú te sentiste solito o solita. ¿A dónde estuvo mi papá? Nunca vi a mi papá. Y luego que volví. Los que llegaron a tener madrastra. No vamos a hablar del Día de la Madre. Si te das cuenta, el Día de la mamá es más grande que el Día del Padre. ¿Por qué? Porque las mamás tuvieron que cumplir la función de mamá y de papá. Y eso es algo antinatural. Porque no es lo mismo un papá que una mamá. El papá es trascendente. Elías me enseñaba, dice, mira un video donde el hijo lo avienta, ¿no? En una de nieve, no sé, que va así, ¿no? Y el papá, sí. Y la mamá, no. Dice, el papá motiva y la mamá quita seguridad, ¿no? Y a veces hace falta, ¿no? Mejor que el papá te dice, una ocasión me dice, oye papá, si empiezo a ganar dinero, ¿puedo hacer lo que yo quiera? Le digo, ¿qué? La mamá dice, no. Y yo le digo, ¿qué? Pues viajar, sí, hijo, vete, córrele. No, y la mamá, no, mi niño, que no se vaya. Pero el hombre siempre es trascendente, siempre quiere ir más adelante, quiere avanzar, quiere aventar a sus cachorros como las águilas, ¿no? ¿Qué hacen las águilas? Ya estás grandecita, la avientan, ¿no? Y no para que se rompan los iguanas, ¿no? Sino para que extienda las alas y pueda volar. Y esa es la función del papá. Y si alguna ocasión tu papá de repente dijo, vuela, corre, y tú te sentiste menospreciado, aventado, no te estaba corriendo, te estaba haciendo volar. Te voy a platicar un testimonio. Bueno, ya lo saben, ¿verdad? Pero una ocasión mi papá me dio una casa y luego me la quitó. Y hace ratito yo reflexionaba en eso. Estaba yo lavando a mi padre. Y yo dije, papá, gracias por haberme quitado la casa. Porque si no me hubieras quitado la casa, quizás yo no hubiera buscado a Dios. Porque hubiera estado yo en mi comodidad, en mis borracheras, en el alcoholismo. Pero a eso yo me metí más con Dios. Y entendí que Dios es un padre, no como el padre que tuve, sino un padre verdadero. Un padre que me motivaba a seguir avanzando. Un padre que te protege. Un padre que te deja conocimiento. Porque ¿qué es lo que hace un padre? Dar conocimiento a los hijos para que los hijos puedan absorberlo, adquirirlo y ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, si tú quieres tener una relación con tu papá, con Dios, porque Él es el Padre eterno, deja de pensar en tu papá. Se equivocó, está bien, perdónalo. Le hizo falta una paternidad. ¿Por qué le hizo falta una paternidad? Porque al abuelo le hizo falta paternidad. ¿Por qué le hizo falta paternidad al abuelo? Bueno, porque la Biblia dice, voy a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces era lógico que un padre que está alejado de Dios, crece sin Dios, sin esperanza, iba a traer una generación de maldición. ¿Hasta cuándo, Cristo? Pero cuando nos acercamos a Dios y aceptamos a Dios como papá, ahora, pasa esto, Adán y Eva, en el huerto de Edén, ellos se desobedecieron a Dios y se separaron de ese padre. Pero Jesús vino a restaurar nuestra relación con Dios, con nuestro Padre. ¿Cómo lo hizo? Muriendo en una cruz. Derramó su sangre. Y dijo, ya no va a estar con ustedes, ahora les voy a dejar el Espíritu Santo. Por eso dice aquí, y este mismo Espíritu se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Entonces, escúchame, aquellos que no sienten ese amor por parte del papá, que a veces hace falta, ¿verdad? Como quisiera que mi papá me abrazara, me besara, no, pues estuviera yo bien, quisiera, no, pero dice, ok, no se puede. Pero el Espíritu de Dios nos asegura que somos hijos de Dios. Escucha esto,
Ahora ya no hay un espíritu de orfandad, porque a veces cuando no tienes el papá te sientes como huérfano. Y te sientes huérfano porque no has adoptado o no has entendido que Dios te amó desde antes de la creación. Estaba pensando en ti. Y Él como papá te está protegiendo. Y Él como papá te está supliendo. Y Él como papá te está dando instrucción. Porque lo que necesita uno de un padre es instrucción, es el consejo. No, a veces decía, ¿cómo quisiera que mi papá todavía me aconsejara o me hablara? Y este es lo que nosotros tenemos que lograr entender. Ahora, ¿cuántos son hijos de Dios? Dices, como hijos de Dios, debemos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Y hoy ya no tienes un papá terrenal, sí lo tienes, pero no es el padre que quisieras haber tenido, ¿no? O que yo hubiera querido haber tenido, ¿no? Que siempre fuera el padre cuando de niño, pues te abrazan, te cuidan, te más crianza, te quieto. Al final de cuentas, un papá, ¿no? Ese es un padre. Por ejemplo, incluso la Biblia dice, ¿no? Que el padre que al hijo ama, con vara corrige, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque Dios también nos va a dar. Y no porque sea mala onda, sino porque es un padre, porque nos quiere hacer entender. Y ese es el punto. Queremos que Dios sea nuestro padre. ¿Para qué? ¿Para qué es un papá? A ver, Marcos, tú que yo conozco a tu papá y nada más de conocerlo me escribió. Buena onda, que lo veas. Bueno, natural, ¿no? Natural. No, yo no me confundí, yo supe quién era. Digo, los dos estaban igualitos, pero bueno. Ya se me olvidó que le iba a preguntar al Marlon. ¿Qué dices de tu papá? ¿Qué es lo que más te agradó de tu papá? Pues uno es cariñoso conmigo. ¿Y qué es lo que no te gustó de tu papá? Yo era pues muy alegre cuando tenía que hacer, pero como que a veces se toma las cosas muy de... Muy cotorro. Bueno, ahora, ¿Dios será un padre serio? ¿Un padre alegre? Porque al fin y al cabo tenemos la genética de Dios como hombres. Por eso las mujeres deben estar solas. Vamos a hablar para que si Dios nos escuchó acá y se nos guerra, es un marido también. Por eso una mujer nunca debe estar sola, debe estar protegida por un padre o por un esposo. El esposo hace la función del padre. Aunque no es su papá, hace la función del padre. No le digas papá, pero hace la función de papá. Porque te cuida, porque te protege, porque te va a guiar, te va a enseñar. Porque hay un ADN celestial en su vida. Y si somos guiados por el Espíritu, entonces vamos a guiar bien a la familia. Entonces nuestros hijos ya no se van a salir a las drogas. Nuestros hijos ya no se van a tener que divorciar. Nuestros hijos no van a tener que andar mendigando. Nuestros hijos van a ser hijos legítimos de Dios. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Ese hijo pródigo pidió su herencia y se fue. Y el papá lo fue a buscar. No, porque llega el momento en que el papá dice, bueno, es tu responsabilidad. Tú decides irte. Yo te enseñé principios, yo te enseñé valores, yo te enseñé trabajo, yo te enseñé administración. Pero tú decides irte y gastarte lo que quisiste. Ahora cuando regresó dice que se gastó todo. Y se vio en una terrible pobreza extrema. Y ya no tenía que comer, dice que
veían los cerdos como si una chamba ahí pues nada agradable para un judío, ¿verdad? Estar apacentando cerdos, y aún se le antojaba la comida de los cerdos, ya estaba dura el hambre entonces. Y fue cuando él dijo, volteó al cielo, ¿qué he hecho? Me he separado de mi papá. Voy a regresar y decir, no tengo derecho a que me llames tu hijo. O sea, él solito se estaba haciendo el harakiri. A veces nosotros como hijos somos víctimas y nos hacemos el harakiri. No me gusta que mi papá sea doctor. No se toma las cosas en serio. Y uno, una perspectiva diferente. Y nos amargamos solitos. Dice que regresó y cuando el padre lo vio de lejos, dice, corrió hacia él. Y lo abrazó. Y ordenó, vístanlo, póngale el anillo, las sandalias, la túnica, vamos a matar un borrego, vamos a hacer una barbacoa. Y no falta el arma, el gadito del arma. Hermanos, amargar, ni se los han motivado. Vale, sí, tráeme para acá. Y llega el otro hermano amargado. Ay, papá, tu hijo se gastó todo. Se la pasó emborrachándose con mujeres, drogas, sexos y demás. Y todavía le haces fiesta. Porque así a veces somos los hijos. Ay, mala onda, ¿no? Y el papá, todo lo que tengo es tuyo. O sea, si no lo tomas es porque no lo quieres. Y a veces como hijos de Dios tenemos derecho a la riqueza. Que dice, no tenemos derecho a las riquezas, a la grandeza de Jesús, también es parte de nosotros. Y a veces dices, mi papá me abandona, Dios no existe, Dios ya me dejó. ¿Qué? Pues ¿qué piensas que Dios es malo? A veces son tus propios conceptos, tus propias ideas las que te tienen atorado para que disfrutes una paternidad de Dios. La pregunta es, ¿te sientes amado por Dios? O dices, sé que Dios es Dios y que es Padre de todos y es Padre de huérfanos. Y ese es el punto, traer a la gente, a la iglesia, porque la falta de paternidad pues tiene un conflicto matrimonial, económico, social, espiritual, sexual. ¿Por qué? Porque un hijo se vuelve homosexual por la falta de paternidad. Porque un hijo se vuelve drogadicto por falta de paternidad. ¿Por qué existe el divorcio? Porque no hubo una paternidad que le enseñase. Está prohibido el divorcio. Te aguantas. Te voy a enseñar cómo se debe hacer las cosas. La falta de paternidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que aprender a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Y entonces puede decir, dice la Biblia, y dar testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Por qué soy hijo de Dios? A ver, mira, no sé si les conté o no están ustedes para saberlo, pero hace como 15 días fui con mi esposa a comer unas salitas, ¿verdad? Y bájate, no me bajo. Yo unas salitas. Y me bajo y el carro neutral y sin freno. Y tengo bajadita. Y ya me monté. Las salitas, el carro, te avientas y ya me ha tirado la nuevecita.
por mi mente. Usted podría no pagarlo. Pero yo pensé, y se lo lleva a la iglesia. Y me les dijo, no tienes que dar testimonio aunque no te conozca, porque te conozco. Pues no, mamá. Cuando le pagué el primer pago, gracias por tu paciencia y gracias por tu confianza. Darle seguridad al chico que iba a pagar la siguiente pago. Hoy vamos a la siguiente pago. Pero tenemos que aprender a ser que honestos, dar testimonio de comunicación. No somos hijos de cualquier vecino. Si el papá fue ladrón, yo no tengo por qué serlo. Si el papá fue porque no tengo por qué ser un borracho. Además, no tengo ni por qué juzgarlo. Yo tengo que ser respetado. Amén. Podemos orar. La pregunta a lo que iba. ¿Te sientes hijo de Dios? ¿Te sientes amado por Dios? No pienso en ese papá terrenal que la regó y no porque te odiara. El plan del diablo era destruir a la familia. No tienes que hacer eso. Pero más bien Dios, gracias porque me hiciste hijo de Dios. ¿Cuánto tiempo? Aquí tendrás esa. A mí me gusta cantar, me encanta escuchar a mi esposa cantar. Ella todo el día está cantando con el pajarito. Todo el día, por eso no compré canarios, porque la verdad es que canta todo el día. Y a ella le gusta cantar mucho esa canción. Y quisiera que cantáramos esa canción. Yo no me la sé muy bien, pero me gusta porque habla de pertenencia.